Hola a todos. En el video se podrá observar la resolución de un ejercicio relacionado con campo conservativo y función potencial. El problema nos da el campo vectorial. Nos pide verificar que este campo sea conservativo. Además, nos pide determinar una función potencial de f. Iniciaremos nuestro análisis verificando que f sea conservativo. Reconocemos que la primera componente del campo es P y la segunda componente del campo es Q. Para verificar si el campo es conservativo, aplicaremos el teorema. Entonces, calculemos la derivada parcial de P respecto a Y. Si derivamos parcialmente P respecto a Y, la derivada de 3x al cuadrado te queda 0 y la derivada parcial de menos 16x respecto a y te va a quedar menos 16x. Luego, calculamos la derivada parcial de q respecto a x. La derivada de 4y cubo te va a quedar 0 y la derivada de menos 8x cuadrado te va a quedar menos 16x. Al ser iguales, concluimos que el campo es conservativo en R2. Ten en cuenta lo siguiente: por ser f un campo conservativo, va a existir una función potencial tal que el campo f es igual al gradiente de la función que buscamos. Seguidamente determinaremos la función potencial de f. Entonces, la primera componente del campo se corresponde con la derivada parcial de f respecto a x. La segunda componente del campo se corresponde con la derivada parcial de f respecto a y. Como la derivada parcial de f respecto a x es igual a 3x al cuadrado menos 16x por y, integraremos respecto a x. Para determinar esta integral, aplicaremos propiedades integrales. Le tomaremos integral a cada uno de los términos. Nota que el 3 de la primera integral lo podemos sacar y de la segunda integral podemos sacar 16 por y, ya que no dependen de x. Reconocemos de la primera integral que su antiderivada de x cuadrado va a ser x al cubo sobre 3. Simplificas. De la segunda integral, la antiderivada de x te va a quedar x al cuadrado sobre 2. Simplificas también, mitad a mitad, más una constante que depende de la variable y. Luego, la función que estamos buscando determinar nos está quedando x al cubo menos 8x cuadrado por y más la constante que depende de y. A continuación, derivaremos parcialmente respecto a y. La derivada de x al cubo te queda 0. Derivamos menos 8x cuadrado respecto a y te queda menos 8x cuadrado más c' de y. Observa que la segunda componente del campo es la derivada parcial de f respecto a y. Podemos traerlo por acá e igualamos. Notamos que se va a eliminar el menos 8x cuadrado de ambos lados y nos quedará c' de y igual a 4y al cubo. Para determinar c de y, la constante variable y, lo que podemos hacer es integramos a ambos lados. Al integrar, del lado izquierdo te va a quedar c de y del lado derecho extraes el 4 y la antiderivada de y cubo te va a quedar y a la cuarta sobre 4. Simplificas el 4 y te está quedando que la constante de variable y va a ser igual a y a la cuarta más una constante numérica, de donde la función pedida nos está quedando x al cubo menos 8x cuadrado por y más la constante de variable y, que eso nos quedó y a la cuarta más c. Como el problema nos pide una función potencial, esta constante numérica la podemos cambiar por 0. Nos quedará que la función potencial pedida va a ser igual a x al cubo menos 8x cuadrado por y más y a la 4.